Saludos una vez más. Dios me le bendiga. Una vez más dando gracias a Dios por este tiempo, por este privilegio que es de parte de Él, que Él nos ha instruido y nos ha traído una vez más para poder hablar a su pueblo, a ese Israel que Él siempre ha protegido desde el antiguo pacto y sigue protegiéndolo en este tiempo. Aquel Israel que siempre ha sido fiel con Él, aquel Israel que se ha caído pero se ha levantado siempre mirando hacia el cielo, porque Él es el libertador, Él es el Salvador. Y en esta oportunidad Dios nos ha instruido durante varias horas para traerles este pequeño mensaje, esta ilustración, tratando la manera de hacerlo de una forma clara, sencilla, y estamos también tratando la manera de no equivocarnos, porque somos humanos y podemos equivocarlos en una palabra, en una lectura. Les pido disculpas de antemano, y esta enseñanza ha salido pues de las profundidades del conocimiento de Dios que Él suministra a través de su gracia, y donde nosotros hemos ido a escudriñar y a preguntarle que nos dé Él esa sabiduría y esa satisfacción de poder entender sus designios, sus misterios. Y estamos aquí para dar testimonio de esta escritura, de la verdad, del Evangelio, de lo que Él siempre quiso que su pueblo supiera. Y Él habló siempre por parábolas cuando estuvo aquí en la tierra. Jesucristo habló de una forma escondida, y eso vamos a ver de lo que se trata hoy. Este pequeño mensaje le hemos titulado ¿Quién es Jesús? Porque necesitamos día con día estar seguros, sabedores, conocedores de que quién es Jesús realmente. Tenemos que conocerlo, tenemos que hablar con Él, tenemos que saber la verdad de lo que está oculto, pero que el mismo Dios bendito dijo a sus siervos de que los misterios que habían estado ocultos por años, por décadas, Él ahora se los ha manifestado a sus siervos. Él ahora ha revelado a quien Él quiere. Así que, hermanos, familia, que la paz y la gracia esté con todos ustedes una vez más. Este que les habla, Fidel de la Cruz, está aquí tratando la manera de instruirme en mi corazón, de instruirme en la palabra, aprendiendo igual que ustedes de lo que es el amor y la misericordia de nuestro Dios bendito. Así que sea Él pues el que nos lleve en estos senderos de sabiduría, que sea Él el que nos guíe a través de esta escritura, para que podamos ir entendiendo, y que sea Él a través de su Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, los oídos y nuestros ojos espirituales para poder ver. Así que, hermanos, el tema que traemos es ¿quién es Jesús? Y para eso tenemos que ir desde el principio. Para conocer, tenemos que irnos hasta Génesis, donde comenzó todo, donde hemos nosotros aprendido de que es allí donde comenzó esta historia, la humanidad, la creación de Dios. Así que en el libro de Génesis voy a empezar a leer en el capítulo 1, versículo 27, en donde Dios mismo da testimonio y donde fue el comienzo de todo. Así que, hermanos, estén atentos, y me gustaría que si tuvieran Biblias fueran a sacarlas, trajeran para anotar algo,
que sean ustedes mismos mirando las escrituras para corroborar de lo que yo puedo traerles a ustedes de parte de Dios con un corazón noble, con un corazón humilde, para poder todos estar unánimes en la misma fe, porque ese es el propósito de Dios cuando Él pone a sus siervos para que hablen su palabra que no ha sido adulterada, su palabra que ha sido traída desde los cielos. Él es el que derrama desde su trono esa sabiduría. En el nombre de Jesucristo voy a dar lectura al libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 27, donde está escrito, donde dice que y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Eso es lo que empezó, así empezó la humanidad. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Nosotros somos parecidos a Dios. Tenemos ese parentesco, esa silueta parecida a Él. Tenemos un espíritu y somos de carne. Así que vayamos teniendo ese entendimiento, porque Dios mismo se va a revelar hoy en esta tarde a través de este mensaje, porque Él es espíritu, dice la Escritura, y nosotros también somos espíritu. Cuando muramos, esta carne se queda enterrada, se vuelve polvo, pero el espíritu va donde el Señor. Así es como está escrito, ese es el evangelio que estamos siguiendo conforme está escrito. Así que dice la Escritura, pues, de que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, Dios mismo, en el libro de Isaías, Él trata de ir caminando siempre con su pueblo, instruyéndolo. Y es aquí donde nosotros hemos encontrado esta declaración de parte del Señor para su pueblo en Isaías, versículo 52, capítulo 6, en donde dice el Señor en el Antiguo Testamento, en Isaías, a través de este profeta, donde declara y dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Eso es lo que dice el Señor, nuestro Dios. Algunos lo pueden llamar Elohim, Jehová, Yahvé, como quieran llamarle. Ese Dios mismo dijo: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Vayamos aguardando teniendo ahí esos versículos, porque también en el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 4, está hablando de lo mismo. Dice: mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Entonces, nos está diciendo ya de que Él es Dios, el Creador. Ya vimos que en Génesis Él creó al hombre, Él creó la tierra, el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y hizo la creación humana también a su imagen y semejanza, dice la Escritura. Y aquí mismo dice en Oseas, capítulo 13, versículo 4, donde está Él declarando: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. El título es ¿quién es Jesús? Y ya sabemos que Jesús es nuestro Salvador.
Entonces, Dios en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, la Escritura nos está hablando de una verdad. Dice, fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí mismo, sino a mí. Entonces, ¿cómo es que vamos a ir nosotros imaginándonos, pensando, indagando quién es Jesús y quién es el Creador? De eso se trata este tema. El Creador y Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Y estamos viendo de que en el tiempo del Nuevo Testamento aparece también en Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, dice la Escritura, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los magos preguntaron, ¿dónde está el rey? Y ya muchos sabemos, la iglesia de Jesucristo sabe quién es el rey, su nombre es Jesús. Y estos magos, ¿quién les dijo a estos magos de que ese niño que había nacido, que estaba ahí, era un rey? Esas son las preguntas que tenemos que ir haciéndonos durante estemos exponiendo esta lectura, porque también en Lucas, hay una declaración en Lucas a través del ángel, cuando viene y visita a la madre de Jesús, María, en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11, donde dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todos, todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, si Oseas 13:4 nos está diciendo el Altísimo, nuestro Dios, a través del profeta Isaías, está diciendo, no conocerás otro Salvador sino a mí. Entonces, ¿quiénes están hablando en estos tiempos y cómo es que la Escritura nos está dando alguna contrariedad o estamos siguiendo una verdad? Porque el profeta Isaías está hablando de lo mismo, el profeta Oseas también está hablando de que no conocerá otro Salvador, y Isaías dice que Jehová dijo, yo mismo estaré ahí presente. Eso lo leímos aquí donde dice Isaías 52:6, dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí que estaré presente. Dios hablando a través del profeta Isaías. Entonces, hermanos, vayamos pensando quién es Jesús. Hay que ir tratando la manera de ir aceptando esta verdad, porque hay muchos que no la aceptan y saben ya cuál es la verdad, pero ellos se niegan, ellos siguen insistiendo de que no es así. Bueno, que Dios tenga misericordia de esos hombres que se niegan a creer que Jesús es Dios. Voy a seguir leyendo en el libro de Hechos, porque hemos visto de que durante el Evangelio han pasado situaciones de que algunos han querido arrodillarse ante otro hombre. En el caso de Pedro,
En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 25 o 26, pueden ir a ese libro para que puedan corroborar. Hechos capítulo 10, 25 y 26, donde dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, porque el que se había puesto de rodillas era este hombre llamado Cornelio. Salió Cornelio a recibirle, dice, postrándose a sus pies, y le adoró a Pedro. Mas Pedro le levantó diciéndole: yo mismo también soy hombre. O sea, lo levantó diciendo: no te arrodilles, porque yo soy también hombre como tú. Y lo mismo sucedió en el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan, Apocalipsis 22, donde dice que, Apocalipsis 22, 8 y 9, dice: yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces es realmente verdad de que si yo me postro ante otro hombre, él me va a decir que no lo haga. Entonces hay muchos que están en otra doctrina que sí lo hacen cuando ven a otro hombre. Entonces hay que ir viendo de que no se puede hacer eso. Solamente se puede adorar a Dios, arrodillársele a Dios. Entonces sucedieron varios acontecimientos, porque también cuando Jesús se encuentra con un hombre que él había sanado y lo habían expulsado de la sinagoga, dice que este hombre llegó delante de Jesús y Jesús le dijo que si creía en el Hijo de Dios, y él le dijo que por qué tenía que creer en el Hijo de Dios, porque él no sabía quién era. Esta lectura está en Juan 9:35. Vamos a ir a ver Juan 9:35, en donde sucedió este acontecimiento, para ir revisando de que estamos hablando con la Biblia, donde este hombre realmente dice que lo habían expulsado de la sinagoga. Creo que está Juan 9:35. Le dijo Jesús estaba ahí cuando lo vio. Respondiendo, dije: tú naciste de todo en pecado. Dijo, en el 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado a este hombre, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y el hombre dijo: creo, Señor, y le adoró, se arrodilló. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces Jesucristo aceptó la adoración. Si él no tuviese esa exaltación de que él es Dios, él hubiera dicho a este hombre: no te arrodilles, arrodíllate solamente a Dios. Pero aquí estamos viendo de que Jesucristo realmente sabía de lo que estaba haciendo él. Aceptaba la adoración no porque que él se sentía superior, sino que él es realmente el que él dijo que era. Amén. Gloria a Dios. Porque verdaderamente cuando Jesús muere,
es donde venimos nosotros a descubrir esta verdad. Cuando Jesús muere, el gobernador, que se llamaba en ese tiempo Pilato, ese gobernador, él puso un rótulo en la cruz. Este rótulo era necesario que este gobernador, y que en ese tiempo, cuando mataban a alguien así, de esa forma, ponían la causa. Y este gobernador, Pilato, puso la causa. Y él puso el título, la causa, y puso Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y hay muchas iglesias hoy en día que tienen ahí INRI abreviado. Entonces, ese nombre INRI quiere decir también esto: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y es allí donde Pilato pone ese rótulo. Incluso los mismos hombres en ese tiempo, los grandes sacerdotes. Vamos a ir a la cita bíblica que está en Juan 19, en el libro de Juan 19, en donde está la crucifixión de Jesús. Juan capítulo 19, Juan 19, versículo 19, donde está escrito, donde escribió también Pilato, dice, un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Que Jesús había dicho que él era el rey, y Jesús nunca dijo eso. Pilato le preguntó y dijo: ¿eres tú el Rey de los Judíos? Y él le dijo, Jesucristo le contestó: tú lo has dicho, yo no he dicho eso. Gloria a Dios. Entonces aquí estamos viendo de que este Jesucristo, a él se le había arrodillado unos demonios en una ciudad que se llamaba Gadara, algo así. Un demonio vino, un hombre endemoniado, y cuando lo vio, corrió hacia él y se le postró y le dijo: ¿qué tienes en contra de nosotros, Hijo de Dios, que vienes a atormentarme antes del tiempo? Entonces era reconocedor este demonio de que quién era el que estaba ahí enfrente. Y así también en Hechos de los Apóstoles hay un demonio que grita a unos que andaban haciendo exorcismo, que andaban queriendo sacar demonios de un pueblo, de un sacerdote, eran hijos de un sacerdote, y llegaron a un endemoniado, y ese endemoniado le dijo: sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo, o conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. Y estos demonios sabían quién era Pablo y conocían a Jesús, el Evangelio, porque estos hombres llegaron sacando el demonio, diciendo: en el nombre de Jesús del que anda predicando Pablo. Entonces no sabían ellos cómo era esta situación, cómo es el poder de Dios que se manifiesta, no porque yo quiera ir a demostrarle a alguien para sacar un demonio, no, tiene que ser de la forma que tiene que ser, a través de nuestro Señor Jesucristo, y no hay otra línea, no hay otra forma de hacerlo. Pero estamos hablando de quién es Jesús, y ya vimos que
que este Dios del antiguo pacto dice de que no conocerás otro Salvador fuera de mí, y que Isaías dice que Él mismo va a estar enfrente de su pueblo y van a conocer su nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre? Entonces, ¿cómo es que vamos a tener esta revelación hoy en esta oportunidad? Cuando dijeron que le pusieron el título a Jesucristo cuando estaba crucificado, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y hemos elaborado aquí el ¿cómo se dice? Tetragramatón, algo así lo dicen, en donde están las letras Y, H, B y H. Algunos dicen Yod, He, Bad, He. Y aquí están las iniciales que pusieron INRI en latín, las iniciales en el idioma hebreo. Vamos a ir a Mateo 19, donde estábamos en Juan 19, donde está escrito el nombre Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, y en latín INRI. Pero el original, ellos fueron arreglando y modificando un poco las letras, pero el nombre que salió cuando aquel dijo a Moisés, nuestro Dios preguntó a Moisés y le dijo, ¿qué voy a decir cuando me pregunten que de parte de quién voy? Y él dijo, Dios le dijo, diles que yo soy el gran yo soy, vas de parte de el yo soy. Entonces, si esas palabras están escritas así, con esta simbología, como una mano, como un tenedor, un clavo, otro tenedor, algo así, porque no sé cómo se lee, no sé cómo se puede pronunciar, y estas son las iniciales que están escritas en el letrero que pusieron en el rótulo encima de Jesucristo. Entonces, pero la simbología modificada, los apóstoles supieron de estas letras. Los judíos, todos los judíos sabían de estas letras. Ese era el idioma original de ahí, en el que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, todos los apóstoles, Simón, Felipe, ellos sabían leer. Ellos sabían esta simbología. Mano, que significa esta Z, y un como símbolo como clavo. Y es allí donde es manifestado, es donde se manifiesta en ese rótulo que pusieron a Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y es allí donde los apóstoles miran, y todos los judíos miran la causa. ¿Por qué lo mataron? Porque era el Rey de los Judíos. Jesús Nazareno, en donde el ángel visita a María y da este nombre. Ellos ahora no pronuncian este nombre con estas iniciales, Yeshua, Hanotzri, Bemelech, Hayehudim, no sé cómo se pronuncia, pero estos son los significados de que los judíos, el pueblo ortodoxo, los escribas, los antepasados pudieron descifrar los escritos, y ellos no pronuncian este nombre, sino que pronuncian Emanuel. Emanuel. Y esta palabra Emanuel, ya vimos que está cuando van a ser Jesús. Está en Lucas, si no me equivoco. Vamos a ir a Lucas para corroborar. En Lucas capítulo 2. Creo que está ahí en Lucas. Vamos a ver. Lucas capítulo 2.
versículo 10. Pero el ángel dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gozo para todo el pueblo, que nació hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces, voy a ir a Mateo. Necesito ver dónde está ese nombre. Mateo, no me puedo la escritura. Estoy tratando de hacerlo de esta forma como hemos estado estudiando. Mateo 2:2. O fue cuando los magos llegaron, pero sí hay una cita bíblica donde está Emmanuel, y eso quiere decir Dios con nosotros, y esa palabra es lo que usan los judíos allá en Jerusalén, en Tel Aviv. Ellos no pronuncian el nombre de Dios, sino que ellos dicen Emmanuel, Elohim, Emmanuel, y ese es el nombre de que ellos están usando. Pero la simbología de estas letras, como fue en el monte Sinaí, como cuando Dios mismo escribió los mandamientos, así fue la simbología que le dio a Moisés. Y también me llama la atención, estudiando este mensaje, estudiando esto, en donde Jesús declara de que los mandamientos los escribió él. Y les voy a enseñar donde dice eso. En Juan, en el libro de Juan, capítulo 14, en donde el mismo Jesús da testimonio de que él escribió los 10 mandamientos. Entonces, estamos viendo de que aquí hay algo. Que si en el monte Sinaí se le dieron los 10 mandamientos a Moisés, y Jesucristo llama en este versículo, en el capítulo 14 de Juan, en donde dice, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos. Esa palabra, mis mandamientos, aparece como 42 veces en la Biblia, desde el libro de Éxodo, Levítico, Números, y también la repite Jesucristo. Entonces, es Jesucristo mismo el que escribió los mandamientos, porque los llama a él. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Eso es lo que tenemos que ir pensando, que quién es Jesús. Entonces, dice la Escritura de que él iba a dar una señal. Él iba a dar la señal para que también Tomás, el discípulo, todos los apóstoles y los judíos sabían de esta simbología y el idioma. La simbología que decía mano y clavo, una mano y un clavo. Esa era la simbología. Y es allí donde me llama la atención, siempre en el libro de Juan, donde está este acontecimiento en donde el apóstol Tomás, el discípulo Tomás, en el capítulo 20, donde está escrito la historia donde Tomás no creía, 20:26. Se los voy a leer. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Dice: llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego le dijo Jesús a Tomás:
pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, como no lo había visto, pero ya los judíos, los hermanos, los apóstoles, los otros discípulos, Pedro, Juan, Jacob, ya le habían dicho las señales, porque él mismo había dicho en el Antiguo Testamento de que él iba a dar señal. Y ellos, el pueblo de Israel, siempre le preguntó a Dios a través de sus profetas, ¿cuáles señales? ¿Cuál será la señal? ¿Cómo te vamos a reconocer? Y es de esta forma que Él se revela. Es de esta forma que Él hizo el plan de salvación para toda la humanidad, y donde Tomás sabía hablar en este idioma, la simbología, y cuando Tomás sabía que quería mirar su mano para ver los clavos. Y es allí donde Tomás se da cuenta y le dice, Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Es allí donde se da cuenta Tomasito que nada más y nada menos el que está ahí enfrente de él es el mismo Dios, Jehová, Elohim, Yahweh, como lo quieran llamar. De eso es lo que nosotros hoy estamos hablando, de esta verdad, de lo que Dios nos ha suministrado. Espero que estén poniendo atención, escuchando, y que sea Dios pues dando esa revelación, porque también dice la Escritura de que nosotros somos hijos de Dios, nos creó a su imagen y semejanza. Y es aquí donde en el libro de Hebreos, para confirmar, para echarle más, ponerle más testimonio, para hacer un poco más contundente de lo que estoy aquí exponiéndoles a ustedes, dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne, nosotros somos la creación de Dios, hijos de Él. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él, Dios, Él también, aquí no está escrito, no dice Dios, pero dice, Él también participó de lo mismo. Ustedes ya saben que es Jesucristo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que él, siendo espíritu, también participó de carne y sangre. También se manifestó. Ese Dios invisible dijo, me voy a hacer visible en cuerpo de hombre, y vino a esta tierra. Doy gloria a Dios por esta revelación, por esto que estamos nosotros aquí teniendo en este ministerio, sellados en la verdad por Jesucristo. Realmente esto no puede pasar por desapercibido. Tenemos que, como cristianos, estar en la verdad. Y por eso voy a dar los últimos 3 testimonios de lo que estamos hablando, de que quién es Jesús. Y vamos a ir a Juan 14, del 1 al 7. Libro de Juan, en donde está, bueno, ya vimos que ahí está donde él
dice que si me amas, guarda mis mandamientos. Él mismo da testimonio de que Él escribió los mandamientos, son de Él. Entonces, Juan capítulo 8, versículo 58. Versículo 58. Donde él mismo dice este testimonio. Vamos a leer de unos 2 versículos antes. El 56 dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir de ver mi día. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham vio y se gozó el día de Dios. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Le preguntaron los judíos, los grandes ortodoxos de la ley. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esas son las palabras que el gran yo soy le dijo a Moisés, le reveló su nombre: diles que te manda el yo soy. Y me da gozo ver de que Jesucristo también dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y no está hablando en una gramática literal de lo que es la literatura en sí, porque si yo hubiera dicho antes que Abraham yo fui, Jesús no dijo eso. Tal vez nosotros podemos entenderlo así, que él se equivocó al decir antes que Abraham yo fui. Es una palabra que la conocemos nosotros, pero Jesucristo, que es Dios, el mismo que habló con Abraham, que lo visitó y comió con él, comió borrego, Sara les preparó tortillas, ese mismo Dios bendito está diciendo antes que Abraham fuese, dice yo soy, no dice yo fui. Testimonio número 3, vamos a ir a Juan 10:30, siempre aquí mismo, en el libro de Juan. Juan 10:30. Dice la Escritura: yo y el Padre uno somos. Eso es lo que dijo Jesús. Viene del contexto de mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea que ahí no hay dos. Jesucristo está declarando de que Él es Dios, de que el Padre y Él son uno solo. No existen dos personas, sino que es Él mismo. El Dios invisible se hizo carne y vino y caminó en medio de nosotros. Apocalipsis capítulo 5, para ir terminando. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 14, dice la Escritura, y es aquí, hermanos, donde yo les doy las gracias de antemano por haber estado conmigo escuchando este pequeño mensaje. Y es aquí donde yo les quiero que piensen y recapaciten, que traten la manera de pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento día con día, porque es necesario que sepamos quién es Jesús, por qué vino y qué va a suceder cuando nosotros muramos. Dice la Escritura que el apóstol Juan tuvo esta revelación y dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles
alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Apocalipsis 5, del 11 en adelante. Dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron a aquel que vive por los siglos de los siglos. Sean, señores y señoras, hermanos, hermanas, sean bendecidos. Espero de que hayan puesto sus oídos, que Dios haya puesto ese favor en la vida de nosotros en esta tarde. Así que, hermanos, esto es lo que creo que Dios me dio para que viniera yo a hablarles de lo que Él quiere que sepamos, de que Jesús murió en una cruz y le pusieron Rey de los judíos. Es el mismo Rey de Israel, es el mismo Dios bendito manifestado en carne y que subió a su lugar de origen y se sentó a la diestra de su majestad, de su poder. Dios me les bendiga y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Y hermanos, les pido oración para mi vida, para que sea Dios pues siempre manteniéndome dignamente delante de Él. Y también les deseo de todo corazón que sean bendecidos de parte de Él en cualquier necesidad que ustedes tengan, que sea Él a través de sus ángeles llevando la sanidad, llevando esa fortaleza espiritual, llevando ese confort, llevando a través de sus ángeles la unción, esa unción divina que tiene Él, para que puedan ustedes, hermanos, los que están mirando, tener esa salud, ese discernimiento, para que suplan esa necesidad que ustedes tienen y que sea Dios pues dándoles ese favor día con día. Hermanos, estemos firmes delante de Él siempre, porque el tiempo se está acabando. Dios va a venir, nuestro Rey de Reyes va a venir a la tierra, va a haber un final, así como hubo un principio, así como dijo: yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el gran yo soy. Él dijo, y lo que Él dijo se va a cumplir. Hermanos, les pido por favor que recapaciten y que se mantengan así de una forma espiritual. Alejémonos del pecado y vayamos a esa devoción, a esa santidad día con día, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios me les bendiga una vez más. Que la paz y la gracia sea con todos ustedes. Dios me les bendiga y hasta pronto. Amén.